ya lo visualizamos. Y justo de eso quiero hablarles hoy, de la visualización de nuestro futuro. ¿Saben que mi esposa tiene una particularidad, o tiene muchas particularidades? Mi esposa tiene la particularidad de imaginar de una forma muy creativa. Ella en sus, no sé, cientos de historias, cientos de anécdotas que comúnmente cuenta, quiero seleccionar una con pinza, no porque sea la mejor, todas son así de buenas, todos son iguales, que tiene que ver con su capacidad imaginativa. Y ella dice, me miras así, ¿la quieres contar tú? No sé qué vas a decir, pero no lo quiero contar yo. Bien, ella dice que cuando estaba niña, ella pensaba que la lechuga, ¿cuántos conocen la lechuga? Que la lechuga venía de la gallina, que la sacaban de la gallina. Yo decía, amor, pero ya va, o sea, dame una razón por allá medio lógica como para pensar que la lechuga viene de la gallina. Y claro, ella me dice, bueno, es que yo escuchaba pechuga, lechuga y yo no veía mucho la diferencia. Sin embargo, nunca le prestaba atención. Bueno, sí, la lechuga viene de la gallina, normal, algo normal, pensamiento normal. De hecho, su capacidad imaginativa todavía es así. Ya no cree que la lechuga viene de la gallina, pero sí imagina cosas muy particulares. Entonces, ella cuenta que una vez fue a la casa de una tía y tenían un solar, un patio de esos grandes y un montón de gallinas. Según ella, un montón de lechugas, un montón de gallinas. Entonces escucha a una de las tías, vaya y busquen la gallina para que traigan la pechuga. Y ella dijo, entonces sí es verdad. Entonces sí, la lechuga la sacan de la gallina. Y yo le pregunto, amor, ven acá. O sea, ¿dónde pensabas tú que la lechuga estaba dentro de la gallina? ¿Dónde la tenía? Y ella dice, yo pensaba que ella tenía como un bolsillito que se le sacaba. Yo supongo que quedaría espaturrada así como un globo desinflado si le sacaban la lechuga. Así más o menos te la imaginaba, ¿cierto? Cierto. Y me hace así. Entonces ella imaginaba que la lechuga salía de la gallina. Ahora, Dios nos dio esa capacidad para imaginar. Obviamente, cuando nuestra mentalidad, cuando nuestro pensamiento se separa de Dios, esos pensamientos también se separan y comienzan a crear imágenes, porque esa es la imaginación, es la creación de escenas o de imágenes que no podemos palpar, que no podemos tocar, que no están presentes, existen en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra imaginación. Entonces, esa imaginación, cuando se separa de Dios, comienza a crear cuadros que no son de Dios, que no son verdad ni están alineados a los principios de Dios. ¿Cuántos se vieron, y sean sinceros, cuántos se vieron la serie de Pablo Escobar o del Capo? Deje la mano los de Pablo Escobar. ¿Cuántos se vieron la serie del Capo? Ok, dejen la mano todos levantados. ¿Cuántos se vieron la del Chapo Guzmán? No, toda la iglesia, hermano. Entonces, cuando tú ves a los narcos hablando de cómo iban a pasar la merca, y los tipos con una imaginación increíble, a mí me asombra en la serie del Capo, no le estoy haciendo propaganda, pero me asombra en la serie del Capo que tenía un búnker y el búnker estaba debajo de una laguna. Sí, dice, amén, pastor. Pasa. El búnker estaba debajo de una laguna y la laguna tenía cocodrilos y había serpientes. O sea, ¿cómo entrabas al búnker?
era imposible. Además de los animales, era inaccesible. Y el búnker tenía una entrada muy lejos en la misma finca, muy lejos, que era un túnel, y salía en un árbol que estaba cortado en medio de la selva. Era un árbol muy ancho, levantabas la tapa del árbol que no se veía, simplemente parecía un árbol, y por ahí era la entrada al búnker. Y uno dice, tienes que imaginar todo eso para poder hacerlo. No vas a ir improvisando en el camino y pretender que salga algo perfecto. Es como la teoría de la creación o la verdad de la creación. No se puede improvisar y llegar al punto de una creación tan perfecta y con tantos millones de detalles a la perfección, funcionando en sincronía, y pretender que todo fue producto de un accidente. No, hay un Dios creador. Y esa es una de las teorías que avalan científicamente la existencia de Dios. Es imposible llegar a través de accidentes al punto donde estamos. Un accidente que creó la gravedad, un accidente que creó el cuerpo humano, un accidente que creó los animales que los hombres se pueden comer para subsistir, los animales que esos animales se comen, o las hierbas que esos animales se comen para poder crecer y sostener a la creación. El oxígeno, el agua, es imposible. No es producto de un accidente. Tiene que ser producto de una mente inteligente que lo imaginó. Ahora, la imaginación sirve tanto para el bien como para el mal, pero tenemos la capacidad de imaginar. Raramente, cuando llegamos a Dios, pareciera que esa capacidad para imaginar se adormece y empezamos a delegarle a Dios la responsabilidad de construir solo nuestro futuro, porque como ahora somos de Él y nuestra vida le pertenece a Él, entonces que Él haga lo que quiere con nosotros. Y teóricamente no está desfasado, lo que estoy diciendo no está mal. El punto es que le falta información a esa teoría, le falta contenido. Y es que nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad en la construcción de nuestro futuro. Dentro de esa responsabilidad que tenemos ciertos talentos o virtudes para que podamos cumplir con esa responsabilidad. Si no tuviésemos la capacidad de cumplir con una responsabilidad que Dios mismo nos da, Dios sería injusto al delegarnos algo que sabe que no podemos cumplir. Entonces, dentro de esos talentos que tenemos, de esas virtudes o facultades o habilidades que tenemos para cumplir nuestra responsabilidad en la construcción de nuestro futuro, en el propósito de Dios, quiero resaltar una sola hoy: la imaginación. La imaginación de la iglesia sirve para aumentar la fe de la iglesia. ¿Cómo así? Demuéstremelo bíblicamente. Aquí voy. Quiero que ubiquen su Biblia, Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. ¿Sabes que el hijo pródigo tenía dificultades para imaginar correctamente, para imaginar de la manera acertada? Cuando el hijo pródigo se aparta del padre, le pide la parte de su herencia, va y lo malgasta todo viviendo perdidamente, queda en la pobreza, estaba en una región donde vino una hambruna mortal y ahí a punto de morir. Entonces él reacciona e imagina y dice lo siguiente, Lucas 15, y dice lo siguiente, dice: me levantaré. No se había levantado, habla en futuro, se está imaginando su levantamiento, ¿sí? Me levantaré, iré a mi padre, está dibujando la escena, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y da la razón de por qué imaginó
esa escena. Y él dice lo siguiente: porque los trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Él imaginó cómo sería ser como uno de los trabajadores de su padre, ya no como hijo porque no lo merecía. Pero se imaginó una escena, él pintó un cuadro de su futuro y proyectado en ese cuadro, en esa imaginación, él tomó una decisión y accionó. Se levantó como lo imaginó, salió corriendo a donde su padre como lo imaginó y le dijo lo que imaginó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo que no entraba en su imaginación, lo que no entraba en su pensamiento, en su escena, era la reacción del padre. Él imaginó que el padre le diría: bueno, sí, está bien, empieza a trabajar y ve a donde el capataz y que te dé tareas. Eso era lo que él imaginaba. Sin embargo, su imaginación estaba errada, porque el padre, dice la Biblia, que lo vio de lejos, y cuando lo vio salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Y yo me imagino que eso no lo hacía el padre con todos sus trabajadores a diario. Lo lleva a la casa y le dice: hagan una gran fiesta, maten el becerro más gordo, búsquenle calzado nuevo, vestido nuevo y el anillo, porque este no es un trabajador, es mi hijo, y se había perdido y lo he encontrado. Estaba muerto en sentido figurado, no estaba muerto físicamente, estaba muerto como hijo, estaba muerto a la paternidad, había muerto a la herencia. Por esa razón, cuando estamos muertos en nuestros pecados, en nuestra separación de Dios, muertos, digamos, ocupados únicamente en nuestra vida, como el hijo pródigo, no tenemos la capacidad de imaginar nuestra vida en Dios. El hijo pródigo no podía imaginar su vida reconciliada con su papá. Él no podía imaginar disfrutando nuevamente de la herencia porque ya se la había comido. Él no podía imaginarse con la autoridad que tiene un hijo, dueño de todo lo que el padre posee. Él no podía imaginarse con el reconocimiento y el abrazo del padre a quien él traicionó. Y es porque nuestra imaginación se tuerce junto con nuestro corazón cuando nos apartamos de Dios. Entonces, cuando pensamos en nuestro futuro, nos cuesta vernos como Dios nos ve. Nos cuesta vernos cumpliendo el propósito de Dios. Nos cuesta vernos con una familia sana, porque ya hemos dado tantos golpes a nuestra casa que nos cuesta ver la restauración. Empezamos a imaginar, la capacidad de imaginación está, pero torcida. Y como el hijo pródigo, no podemos proyectarnos al futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Entonces vienen pensamientos de derrota, pensamientos depresivos, vienen pensamientos aislados de la voluntad de Dios, vienen pensamientos de orgullo, de soberbia, vienen pensamientos muy contrarios a la voluntad de Dios. Y sea lo que sea el camino que tú decidas tomar separado de Dios, el final siempre va a ser el mismo. Dios preguntándote como lo mismo que le preguntó a Adán cuando Adán se apartó: ¿dónde estás? Y al final de tus días, supongamos que tú no hiciste la voluntad de Dios, no quisiste caminar con Dios, y Dios te va a preguntar: ¿dónde estuviste? Te busqué en mis planes, te busqué en mis proyectos, te busqué en mi voluntad, te busqué en mi abrazo, te busqué en mi presencia, en mi casa, pero no estabas. ¿Dónde estabas?
Y el que considera haber tenido éxito, porque llama éxito a la abundancia económica, va a decir: Señor, estaba ocupado haciendo negocios, haciendo buenas obras, prosperando, dándole una buena calidad de vida a mi familia. Y el Padre te va a decir: y lo más importante en la vida del ser humano, de la creación entera, que es amar a Dios por encima de todo, por no tocarte otro punto nada más. ¿Qué pasó con eso? Y ahí todos nuestros éxitos se derriten como la cera y dejan de servir y pierden todo su valor. El punto es que cuando es restaurada mi relación con Dios, es también restaurada mi imagen como hijo. Y como hijo yo pienso diferente. ¿Sabes? El hermano del hijo pródigo le dice: Padre, tu hijo malgastó todo y tú le haces una tremenda fiesta. Y yo, que siempre te he servido aquí, no me das ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre le dice: otro más sin identidad. Si yo todo lo que tengo es tuyo, si todo lo que hay en mi casa es también para ti, ¿cómo pues me dices eso? No entiendo cómo puedes imaginar, cómo puedes crearte la imagen, la escena de una película que no existe. ¿De dónde sacaste eso? Y es porque ese hermano del hijo pródigo tampoco se sentía tan hijo, aunque estuviera en la casa. Y uno dice: sí, es que uno a veces tiene que caer hasta lo más profundo como el hijo pródigo para reaccionar. Escúchame, pero no estaba pasando hambre. No se malgastó todo viviendo perdidamente. No andaba mal vestido ni arruinado. No estaba viviendo en la calle y comiendo de la comida de los cerdos. Comía a la mesa. Estaba en la casa del Padre. Él tenía una silla, tenía un lugar, tenía una posición, tenía autoridad, tenía gente a su cargo, pero tampoco tenía identidad. Por eso se imaginaba la vida de una forma distorsionada. Nuestro futuro en nuestra mente se ha distorsionado porque ha sido afectada nuestra identidad. El que es hijo, escucha, el que es hijo sabe a qué tiene derecho, pero también conoce sus responsabilidades. El que es hijo, aunque tenga defectos, aunque tenga errores, sabe que es hijo, y eso nadie lo puede cambiar. El que es hijo puede imaginar basado en su posición de hijo. No se imagina como un jornalero, no se imagina como un bastardo, como el hermano del hijo pródigo. No se imagina como alguien ajeno a la casa. El que es hijo, aunque tenga defectos, sigue siendo hijo. Se imagina como hijo, se equivoca como hijo y corrige como hijo. Disfruta como hijo. Nuestro futuro en nuestra mente ha sido afectado porque hemos dejado a un lado nuestra identidad, nuestros códigos de vida, nuestra identidad de hijos. Si es restaurada esa paternidad de Dios en nosotros, entonces podremos proyectarnos de manera correcta. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Para que veas que Dios es el Dios de la imaginación y por qué toco este tema. Verso 5 dice: y lo llevó fuera. Estamos hablando de Dios a Abraham. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Abraham estaba en su tienda, escondido, obviamente tenía su techo, y Dios le dice: sal fuera, mira al cielo. Ok,
ahora estoy viendo el cielo. Y le dice, ahora fíjate bien en las estrellas, porque necesitaba que tuviera una visión muy específica. Ahora ya no solamente mires el cielo, ahora mira las estrellas. Bien, ya veo las estrellas. Ahora cuéntalas. 1, 2, 3. Si es que puedes. Y él dice, no puedo. Son muchas. Y le dice, así será tu descendencia. Siendo un hombre de casi 100 años, con una mujer de casi 100 años, estéril. Y Dios le dice, así será tu descendencia. No necesitas ser estéril o estar en tu edad vigorosa. Necesitas visualizar el milagro, porque cuando no hay capacidades, porque cuando no hay recursos, porque cuando no hay posibilidades humanas, llegan mis recursos, llegan mis capacidades y llega mi poder. Y al que cree, eso es correcto. Todo es posible. Verso 6, así será, dice el Señor. ¿Cómo así? Así como Abraham imaginó. Dios, para despertar la fe de Abraham, para estimular la fe de Abraham, lo llevó a imaginar. Si no te pinto el cuadro en tu cabeza, no puedes verlo claramente. ¿Sabes que este es un principio bíblico y mal usado por muchas otras corrientes filosóficas? Pero es una práctica bíblica, es un hábito que vemos en los hombres de fe. Pero hoy vemos todo este tema de la nueva era, todo este tema del gnosticismo, y vemos cómo mucha gente dice, todo lo que puedes visualizar en el universo, lo deseas con fervor, te acerca a eso que imaginas y el universo acercará a ti, también lo vas a atraer, aquello que imaginas. Te voy a decir una cosa, es un principio bíblico. Y lo vemos aquí, como Dios puso a Abraham a imaginar, a visualizar. Y esa visualización luego le dijo, así será. Traerás a cumplimiento eso que solo está en tu imaginación. Es el mismo principio. El punto importante a tomar en cuenta aquí es el contenido de mi imaginación. Si es la voluntad de Dios y si dependo de mi Dios para lograr eso que estoy imaginando. Porque, como le dije al principio, la imaginación puede usarse tanto para lo corrompido como para lo santo, tanto para lo acertado como para lo desviado. Y si yo uso mi fe, si yo uso mi imaginación para atraer o para lograr cosas que no son de Dios, tú y yo vamos a rendir cuentas delante del Señor por nuestra desviación. Pero si yo uso ese principio para cumplir los propósitos de Dios, estoy haciendo lo mismo que el padre de la fe. Abraham es llamado el padre de la fe. Y una de las características principales de un padre es ser ejemplo. Es ser ejemplo. Y específicamente dice el padre de la fe. Pero ¿cómo funcionaba la fe del padre para yo imitarla? Del padre Abraham. ¿Cómo funcionaba esa fe? Y así fue que Dios lo enseñó a creer. Mira lo que dice. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó. Después que visualizó, entonces creyó. Imaginó, visualizó y creyó. ¿Cuál fue el resultado? Mira lo que dice. Creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, como algo recto. ¿Sabes qué significa la palabra justicia? Lo recto,
lo que es correcto. Eso significa justicia. Lo que es recto, lo que es derecho, lo que no está torcido, lo que está bien, según Dios. Y según Dios, imaginar la promesa, visualizar la promesa y creer en la promesa está bien, está derecho. Eso es justo. Es un principio de Dios. Pero no solamente imaginarlo, muchos de nosotros nos cuesta imaginar, porque hemos sido golpeados en nuestra identidad. Y es algo que debe restaurarse. Nos cuesta imaginar a nuestra familia sana. Nos cuesta imaginar la sanidad física por una enfermedad que nos ha golpeado durante mucho tiempo. Porque como ya hemos orado tanto tiempo, debe ser que es la voluntad de Dios que uno esté enfermo. Que ya van varios años. Debe ser que yo tengo que dejar eso ahí. No voy a orar más. No vaya a ser que yo esté en contra de la voluntad de Dios. ¿Y tú crees que los látigos que sufrió Jesús, los latigazos de Jesús, fueron para mantenernos enfermos? Dice, molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus heridas hemos sido nosotros curados. Mira esto. ¿A cuántos les da satisfacción estar enfermos? ¿Cuántos sienten paz cuando se enferman y dicen, ay, esto era lo que yo estaba esperando, este dolor que no se me quite de la columna, porque qué paz? Ninguno, ¿cierto? Y dice la Escritura, el castigo, es decir, el dolor, el precio de nuestra paz para que nosotros tengamos paz, y la sanidad es paz, fue sobre él. Nuestra enfermedad, la que nos robaba la paz, fue sobre él, sobre Cristo. Y yo debo imaginar, hacer el cuadro, montar la escena en mi mente, apegado a la palabra, como Dios lo hizo con Abraham. Abraham no tenía Biblia, no se había escrito. Abraham no tenía un registro, una referencia, y Dios lo lleva, mira la creación, pues porque ahí yo me muestro. Visualiza, bien. Nosotros tenemos cómo visualizar a Cristo en la cruz. Y dice que fue molido por nuestros pecados. Dice que no había parecer en él para que le deseáramos, porque fue desfigurado completamente. Isaías 53. Lo tuvimos por azotado de Dios y abatido, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo te imaginas a Jesús? Pinta el cuadro en tu mente. Todo el castigo, nuestra enfermedad, nuestra pobreza, los dolores de nuestro corazón, las heridas de nuestra alma, los traumas de nuestras experiencias pasadas, nuestros fracasos, todo vino sobre él. Y por eso estaba así, sin atractivo. Nadie desea eso. Todo lo que el hombre no desea, todo lo que es indeseable en el ser humano, las consecuencias, la maldición, la pobreza, la ruina, el fracaso, el dolor, la tristeza, todo vino sobre él. Por eso dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Para que nosotros, que sí deberíamos sufrir las consecuencias, hoy podamos decir, no, ya otro sufrió por mí, ya otro pagó por mi deuda, ya otro tomó mi lugar. Si imaginas tu vida en esa posición, te ahorrarás muchos dolores de cabeza. Pero nos cuesta vernos como si el pecado lo hubiésemos patentado y forma parte de nuestro ADN y ya no podemos soltarlo más. Escúchame, el castigo de tu paz fue sobre Cristo. Pastor, pero es que yo no lo merecía.
ni yo tampoco, pero me lo creo. Y no es por obras, es decir, no es por mérito, no es porque te lo merezcas, es por su gracia. ¿Sabes qué es la gracia? Es un regalo que no merecemos. Es algo que yo te doy o que alguien te da y que tú no hiciste nada para recibirlo. Es un regalo, toma. Y eso es la libertad, eso es el Espíritu Santo, esa es la salvación, un regalo de gracia, un regalo de Jesús para aquellos que entienden, que pueden imaginar, que pueden visualizar y que pueden creer que son hijos de Dios, para ti y para mí. Amén. Génesis capítulo 13, verso 14 dice: después de que Abraham se separó de Lot, esta es otra historia, Dios le dijo: Abraham, allí donde estás, levanta la vista y mira. Porque la imaginación no solamente tiene que ver o no solo se limita al pensamiento, no, tiene que abrirle la puerta a la visualización, que es otro principio. Y le dice: allí donde estás, levanta tu vista y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Voy a darte toda la tierra que alcances a visualizar. Lo que no visualizas no será tuyo, así que depende de tu visualización. Se pone bueno. Para siempre será tuya y de tus descendientes. También voy a hacer que tengas muchos descendientes. Estaba confirmándole la promesa. Y así como nadie puede contar el polvo de la tierra, entonces usa otra referencia. ¿Puedes contar el polvo de la tierra? No, no puedo contar el polvo de la tierra. Así como no se puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contar tu descendencia. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho. Le da una idea. Para que puedas visualizar, tienes que acercarte. Anda y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando. Dios quería aumentar la capacidad visual de Abraham. Dios quería que Abraham pudiese ver mucho más allá de lo que podía ver en el punto en donde estaba. Hasta hoy tú has tenido una capacidad para imaginar y para visualizar las bendiciones de Dios para tu vida y para tu casa. Pero el mensaje de Dios claramente hoy es: anda y recorre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Necesito que te muevas, que ya no estés estacionado en el mismo nivel de fe, en las mismas experiencias y en los mismos hábitos. Necesito que muevas tu fe, necesito que estimules tu imaginación, que amplíes tu mentalidad, que amplíes tu capacidad visual, que puedas imaginar, que puedas visualizar cómo será la nueva etapa donde te quiero llevar. Quiero darte más de lo que hasta ahora has visto y tienes que moverte para eso. Tienes que comenzar a servir. Tienes que comenzar a comprometerte, tienes que involucrarte más, tienes que crecer en la fe, tienes que conocer mis promesas para que sepas todo lo que quiero darte. Eso es lo que Dios nos está diciendo, amados. Yo recuerdo que cuando nosotros iniciamos la iglesia, yo tenía una moto. Y recuerdo que hacía falta colocar cosas de sonido y no sé qué para la iglesia y tal. Y yo digo a mi esposa: amor, pues yo tengo en mi corazón, vamos a vender la moto. No tenemos carro y lo único que tenemos es una moto. Vamos a vender la moto para la iglesia. Y mi esposa me dice: claro que sí, yo también lo tengo en mi corazón, vamos con todo, Dios nos va a bendecir. Y yo dije: sí, me la comí con esa ofrenda. Mínimo Dios, una camioneta a todo dar. Yo vendiendo la moto y comprando las cosas de la iglesia, y por otro lado Dios dándome las llaves de una camioneta como yo la quería. ¿Y sabes qué pasó? No pasó nada. No vino ninguna camioneta.
Y después nosotros, Dios mío, Señor, nunca nos arrepentimos de la ofrenda, jamás. Al contrario, lo celebrábamos. Pero yo recuerdo un punto donde yo agarraba a mi esposa y a los niños y nos íbamos a la parte donde guardamos el carro en la casa, al garaje, y yo le decía, visualicen el carro. ¿Cómo lo quieren? ¿De qué color lo quieren? ¿De qué color? Y empezamos, yo lo quiero tal color, yo lo quiero blanco, yo lo quiero así, y yo lo quiero nuevo, nuevo. Ahora imagínense nosotros adentro con un aire acondicionado full y que nos da frío. Y estábamos visualizando. Y cuando íbamos en la calle, yo decía, ese me gusta, este carro me gusta. No, viejo no, a mí me gusta es así, más nuevo. Y empezamos a visualizar. En la medida en que visualizamos, nos apropiamos internamente. Nuestra fe es estimulada para creer aquello que visualizamos, porque se convierte en un blanco, se convierte en una meta y no en una fantasía cuando viene del Señor. Yo me imaginaba con mi esposa sirviéndole a Dios, y cuando eso no había iglesia. Cuando le propuse matrimonio a mi esposa, yo tenía mis células, ella estaba abriendo su célula, y cuando le propuse matrimonio le dije, vamos a servirle a Dios. Y sabes qué, miles de familias van a creer en Jesús por lo que vamos a hacer. Vamos a levantar un ejército de familias que amen al Señor, que sean restauradas, que sean sanadas, que sean prosperadas, que sean felices, que vivan en la voluntad de Dios. Se van a salvar un montón de perdidos, muchos. Y nos imaginábamos, ay sí, Señor, gracias. Cuando llegamos a este lugar y vimos este local, lo primero que llegamos fue a pararnos allá donde está Marcela, al final pegados a la pared. Imaginábamos todo ese lugar lleno de gente. Decíamos, ahí está toda la gente, ustedes no estaban. Iba por la mitad. ¿Cómo le parece? Porque visualizamos. Yo cuando veía a mi esposa, yo la visualizaba con mis hijos ya. Ya me va a dar hijos, decía yo. Y mire, están los hijos. Poder de la visualización. Claro, porque la visualización estimula la fe. Y una persona con una fe viva es una persona que nunca se va a quedar en el mismo lugar. Mas el justo por la fe vivirá. Una persona de fe tiene un estilo de vida relevante. Una persona de fe siempre tiene metas nuevas. Una persona de fe nunca anda derrotado, cansado. Ay, gracias a Dios, hoy es domingo, a ver si Dios me toca, porque ahora la semana pasada, no, genial, una bendición, pero viene toda la semana, pastor, y uno se desgasta. No, una persona de fe siempre anda a la expectativa de un nuevo milagro, de lo que Dios va a hacer, de una nueva conquista. Y no estoy hablando de los mujeriegos, estoy hablando de conquistar bendiciones, estoy hablando de alcanzar nuevas metas, de nuevos proyectos. Siempre está soñando, y cuando no se da una cosa, entonces vuelve a intentarlo. Si no se da la segunda, lo intenta la tercera o la cuarta o la quinta vez. No importa cuántas veces lo intente, porque sabe por la fe que en algún momento se va a dar. No le importa cuándo, le importa que se dé. Y eso no te permite estar deprimido. Eso no te permite estar cabizbajo, triste, preocupado, angustiado. Al contrario, estás tan ocupado soñando y cumpliendo los sueños de Dios que no tienes tiempo para andar perdiéndolo en depresión, en ansiedad, en tristeza y en soledad. Necesitamos restaurar nuestra capacidad para visualizar. Quiero contarte una historia que está en Génesis capítulo 30. Y esto es impresionante lo que este hombre logró con la visualización, con este principio de la visualización. El pastor Yonggi Cho
Es el pastor de la iglesia más grande del mundo, en Corea del Sur. Y él dice, él escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Y en La Cuarta Dimensión, él habla acerca del poder de la visualización. Y cuando Dios le dio, es el padre de la visión celular. Las iglesias en el mundo, hoy, no sé, por no decir el 100%, hay una pero gran mayoría de las iglesias en el mundo hacen células o alguna forma de célula, que son reuniones en casas. Y en la iglesia moderna, la visión celular nace del pastor Yonggi Cho. Es el pastor de la iglesia, o era el pastor de la iglesia más grande del mundo. Hace poco murió el año pasado. Y era el pastor del pastor César Castellanos, el padre de la visión G12, que es la visión de nuestra iglesia. Y el pastor Cho escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Habla acerca del poder de la visualización. Y él dice que él, cuando recibió la visión celular de hacer reuniones en casas, así como las hacemos nosotros, él imaginó a la iglesia e imaginó su multiplicación. Y en esa multiplicación se vino a la mente el cuadro de la iglesia más grande del mundo. Y empezó a perseguir ese cuadro. Empezó a no solamente imaginarlo, sino a visualizarlo. Y después no solo a visualizarlo, sino que se ligó a ese sueño, porque venía de Dios. Era un sueño en justicia, era algo recto, derecho, era algo que provenía del corazón de Dios. Y vemos cómo millones de personas en el mundo entero han sido bendecidos por lo que Dios le dio a este hombre. El poder de la visualización. Génesis capítulo 30 dice lo siguiente: y sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz, Raquel era una esposa de Jacob, a José, Jacob le dijo a Labán. ¿Quién era Labán? El suegro de Jacob, ¿ok? Y le dijo: suegro, despídeme para que yo me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales yo te he servido, y déjame ir, pues tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia en tus ojos, oh querido yerno, y era tremendo tramposo este suegro, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Estaba la manipulación y mete a Dios en medio del cuento. Y añadió: fíjame un salario, le dijo Jacob, y yo te seguiré sirviendo. Está bien, te lo daré. Mas él respondió: tú sabes cómo he servido, le dijo Jacob, y cómo le ha ido a tu ganado conmigo. Has ganado. 30. Porque tenías poco antes de que yo viniera, y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que has hecho, y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi casa? Y él respondió: Jacob, está bien todo lo que tú dices, pero le puse un cheque en blanco. ¿Qué te daré? O sea, pídeme lo que tú quieras y yo te lo pago, pero quédate conmigo. Pídeme lo que tú quieras. Y hasta ahora, este hombre le había cambiado el salario a Jacob muchísimas veces. Le había hecho trampa siempre para quedarse con la mejor parte. Y Jacob le dijo: no me des nada, volveré a pastorear y a cuidar tus rebaños, si tan solo haces esto por mí. Le dijo: déjame pasar por tu rebaño y apartar toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros, y las manchadas y moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. En otras palabras, estaban las ovejas lisas, las unicolor, y las multicolor, las que estaban manchadas con rayas y todo aquello, y las oscuras, y estaban todas juntas. Y Jacob le dice: separa las dos, llévate las que están manchadas, ¿ok? Y yo voy a cuidar a las que están lisas, las que tienen un solo color, y todas las que salgan manchadas, hijas de las unicolor, esas van a ser mías. O sea, Jacob hizo un negocio extraño.
pero él había visualizado algo que venía de parte de Dios. Y Labán le dice, buenísimo, trato hecho, mi yerno favorito. Claro que sí, ¿cómo te voy a negar esa tremenda bendición? Entonces Labán llama a sus otros hijos. Mira, tú sabes que aquí el yerno yo está frito. Yo no sé, debe ser la fe que lo tiene como loco. Ahora me dijo que las ovejas pintadas que nacieran de las ovejas lisas iban a ser de él. Porque los hijos de Labán eran genetistas y sabían que no podían salir ovejas pintadas. Bueno, está bien, papá. ¿Y tú qué le dijiste? No, yo le dije que sí, claro, listo. No, papá, el negocio es redondo. Entonces Labán le dice, pero tengo una idea mejor. Te vas a llevar a 3 días de camino las ovejas pintadas. No vaya a ser que una se salte la talanquera y entonces venga y preña una de las ovejas lisas. Llévatelas. 3 días de camino. Y se fue el hijo con las ovejas pintadas a otro lado. Y Jacob, ay, Dios, se las llevaron. Ahora tengo que hacer que de las ovejas de un solo color nazcan pintadas. Y dice la escritura que en el abrevadero, donde todos iban a beber, ahí se apareaban. Y en el tiempo del celo de las ovejas, entonces Jacob pintaba una vara, seleccionaba varias varas y les hacía manchas a las varas. Y ellas se apareaban visualizando las manchas. Y el milagro sucedía. Lo imposible se hacía posible cuando las ovejas lisas parían ovejas pintadas. Ese es el poder de la cuarta dimensión. Ese es el poder de la visualización, porque estimula la fe que es espiritual y lo espiritual gobierna sobre lo natural. ¿Cuántos en su enfermedad se visualizan sanos? Cierras tus ojos y comienzas a imaginarte completamente sano. Lo que no podías hacer por la enfermedad, en tu imaginación comienzas a hacerlo y empiezas a visualizarlo así. Una vida diferente. ¿Cuántos empiezan a imaginar a la bestia del esposo que se comporta como un animal y empiezan a verlo como el príncipe azul y el caballero que nunca han podido tener, pero que quieren construir? Mujeres, ¿cuántos hombres han imaginado esa mujer dulce que dejó el veneno atrás, que dejó la amargura y esos celos fantasiosos? Y según los hombres todos los celos son un invento, nunca dan razones. Pero comienzas a imaginar a esa mujer virtuosa y sabia que edifica su casa y no la que te reclama porque sí, porque no. ¿Cuántos de nosotros hemos imaginado nuestras vidas como líderes? Cuando yo conocí a Jesús, yo vi a muchos amigos allí predicando, jóvenes, y el día en que yo conocí a Jesús, yo no sabía ni Biblia, ni orar, ni nada. Y yo dije, yo un día quiero ser así como ellos. Ellos me han bendecido a mí y yo voy a predicar así como ellos. Y comencé y cerraba mis ojos en el encuentro y yo me imaginaba a ellos, pero era mi cara. Y yo me imaginaba yo predicando y escuchaba todo lo que ellos decían como si lo estuviese diciendo yo. Y me bendecían a mí como si yo estuviese bendiciendo a otros. El poder de la visualización. El enemigo ha querido desvirtuar la visualización, porque si te roba la fe, te roba el futuro. Si te roba la fe, te roba la herencia. Jacob creyó y de las ovejas lisas comenzaron a salir ovejas pintadas.